comenzar este pequeño pensamiento, que cuando uno le dicen que uno va a predicar, uno siempre se prepara, uno escudriña y todo, ¿verdad? Entonces, conseguí una lectura, un escudriñando, todo lo que predicamos sabemos lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces conseguí una lectura y me puse a estudiarla y yo sentía que yo me identificaba con ella y yo dije, bueno, este es el mensaje que Dios me está dando, que es bueno, porque esa es una de las cosas del que predica, que estar seguro de que Dios le da el mensaje. Amén. 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 Pero resulta que, y yo dije, bueno, ya Dios me dio el mensaje, gracias Señor, pero bueno, la palabra del Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, Amén. ni tus caminos son mis caminos. A veces cuando uno se identifica con las cosas, uno cree que ese es el mensaje. Perdón, pero no es así. Pero qué bueno que Dios es Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios es fiel. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces, esta mañana el Señor trató conmigo. Yo lo testifico porque aparentemente esta lectura como que no tiene nada que ver con un culto de oración. Y yo le dije, Señor, pero ¿y qué tiene esto que ver? Yo me puse a estudiar este capítulo, que el Señor me lo dio, por supuesto. Y yo le decía, Señor, ¿y qué tiene esto que ver con el culto de oración? Y yo no lo encontraba. Pero bueno, Dios es Dios y Él sabe por qué hace las cosas. Gloria al Señor. Bueno, entonces dice que David censó el pueblo. David era un hombre que, como todos sabemos esa historia, no voy a entrar en ella, era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, usted conoce la historia, igual que como yo la conozco, y no voy a entrar en mucho detalle. Pero resulta que cuando David censó el pueblo, él quería saber cuántos habitantes habían en el pueblo. Usted dirá, pero bueno, ¿tú sabes qué pasó aquí? Que a David, a pesar de que era un hombre que todo, como le digo, sabemos la historia, era un peleador, un guerrero y todo, pero David en un momento se le metió un pecado de orgullo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle gloria a Dios, porque la palabra del Señor Amén. es... Bueno, entonces, pero dice la palabra del Señor en el versículo 5, si me lo pueden leer, por favor, hermano Tito, el versículo 5. O alguien que lo tenga, no importa. Amén. Amén. Y pasando el Jordán, acamparon en Arroeo, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. No, yo me equivoqué de capítulo. Léame el 2, hermano Tito, por favor. Perdón. Gracias, hermana Glendita, pero me equivoqué con él. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba en él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Amén, gloria a Dios. Ese yo lo leí, pero bueno, está bien, gracias. Pero el versículo que le quiero leer, donde quiero hablar, es cuando Jehová le dijo a David, ¿no le parece a usted, su majestad, que eso no está bien? A Joab no le gustó la orden que David le dio, porque él dice, viva Jehová hará, puede hacer crecer este pueblo y su señor rey verlo. Amén. Amén. Entonces, pero David dice que la orden del rey tenía que cumplirse. Y Joab fue y censó el pueblo. Gloria al Señor. Entonces en el versículo 5 o en el 6, al cabo de 9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo de la población y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá.
Entonces, lo que me da a entender es que David censó al pueblo porque él quería tener un número seguro. Pero resulta que Dios siempre tiene una reserva. Gloria a Dios. A veces nosotros, y eso también es adaptable a nosotros como cristianos, a veces nosotros, aunque le sirvamos a Dios, pero nosotros queremos contar con algo seguro. Por la situación, porque los problemas nos envuelven y la situación se pone difícil. Y entonces nosotros queremos hacer número, pero nos olvidamos de que Dios tiene una reserva. Amén. Y que la obra de Dios es Dios el que la sostiene. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros a veces nos olvidamos de eso, pero más sin embargo, dice la palabra del Señor que David le cayó, se entristeció. En el versículo 6, creo, perdón, en el versículo, a ver, David dijo al Señor, al profeta Gad, vidente del servicio, al servicio de David, ve a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que quiera que yo haga. Y Gad fue a ver a David. Entonces, más sin embargo, a Dios no le agradó lo que hizo David. Porque aunque Israel, como todos sabemos la historia, Israel caía en idolatría y caía en todas esas cosas, pero a Dios no le agradó lo que hizo David, porque aunque Israel caía en idolatría y podría hacer lo que sea, Israel es el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. El Señor pelea por su pueblo. Amén. Y nunca se puede hacer algo al pueblo de Dios sin consultarlo con Dios. Amén. Porque trae consecuencias devastadoras. Amén, amén. Gloria al Señor. Porque para Dios, óigame bien, hermano, Dios no depende del tiempo, Dios no depende de la situación. Amén. Dios no tiene que ver que la economía caiga. Dios no tiene que ver que la bolsa de valores cayó. Dios no tiene que ver que pase lo que pase. Dios es el dueño de la economía. Amén. Así es. Pero nosotros queremos seguridad. Ajá. Queremos hacer números, queremos decir, bueno, déjame hacer todos estos números, déjame planificar esto por aquí, déjame asegurar esto por allá, porque la cosa está mala, pero ya eso está asegurado. Mentira del diablo. Amén. Mentira. Así es. Dios es el que provee. Amén. Y el enemigo quiere que nosotros creamos que Dios se ha olvidado y que todo se va a caer porque los rumores de fuera traen malas noticias. Pero déjame decirte que Dios tiene reserva. Amén, amén, Gloria a amén. Dios. Dios es el Dios de todo. Dios es el dueño de todo. Amén. Sí, Y que Señor. los hijos de Dios no podemos estar sacando cuentas ni haciendo trámites. Bueno, mientras esto por aquí, mientras el otro por allí. Bueno, ya esto está asegurado por si la economía está mala, pero esto está asegurado. No, Señor. Aleluya. Amén. No, Señor. En la obra de Dios no es así. Amén. La obra de Dios camina porque Dios la sostiene. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Dios es el que le provee a sus hijos. Amén, amén. Dios les provee a sus hijos. Si sus hijos no les provee, si Dios no les provee a sus hijos, ¿quién es que les provee? Entonces Dios es el que lo hace todo. Sí, por Señor. eso es que se dice que Dios está por encima de todo y es el dueño de todo. Amén. Así es. A Dios no le agrada eso. Sí, Señor. Gloria al Señor. Predica. Y Dios le gusta que tengamos nuestra confianza puesta en Él. Amén. Hay que poner la confianza en Dios. Dios Aleluya. proveerá. Amén. Dios proveerá. Dice el Señor. Dios proveerá, iglesia. Aleluya. Dios va a proveer. Sí, Señor. Si nos mantenemos firmes, confiados en el Señor, la iglesia de Dios, la iglesia no es tuya ni es mía. Amén, amén. La amén. iglesia de Dios, y la iglesia no se va a caer. Amén. Porque Dios proveerá.
Sí, Señor. Seámosle fiel a Dios, creamos en Dios y sigamos adelante y Amén. digámosle, Señor, esto es tuyo, pero eso sí, que seámosle fiel. Amén. Dios lo que demanda de sus hijos es fidelidad Sí, Señor. y una entrega total, y lo demás Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Para un negocio, Dios es el que da la idea. Amén. Si Dios no da la idea, nadie lo va a hacer. Amén. Dios es el que hace todo. Aleluya. Y en todo, cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios y nosotros hemos creído, hay una entrega total. Amén. Dios va a hacer lo que hay que hacer. Sí, Señor. Pero mientras estamos echando lápiz, mientras estamos sacando cuenta que esto por aquí y que entro por allá, no, Señor, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Gloria a Y Dios Dios. no quiere que seamos así. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta Gloria a noche? Dios. Amén. Iglesia, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Sí, Señor. Dios es el creador y Dios de la nada hace mucho. Sí, Señor. Dios no necesita materia prima para crear, porque eres el creador. Amén. Él solamente da la palabra y fue hecho. Aleluya. Cuando Él da la palabra, Él crea de la nada. Amén. Pero Dios quiere que nosotros creamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, Bendito amén, sea su amén, nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas. Ahí te quiero también para... Vamos a leer ahí algunos capítulos en Primera de Crónicas 21. Vamos a ver ahí algunos, es la misma lectura Amén. que estamos leyendo en Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Amén. Léame, hermano Tito, por favor, leamos Primera de Crónicas 21, por favor, el capítulo 1, en voz alta, por favor. Jesús. En el nombre de Jesús. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si usted ve algo, aquí hay un detalle que si usted ve, en el capítulo 24 de Samuel dice que el Señor se encendió a ira. Después yo le voy a recomendar que estudien esa lectura bien allá. Amén. Que el Señor se encendió a ira y que esto pareciera como que Dios fue que incitó a David, como lo dice la palabra. Ujú. Pero entonces aquí Crónica lo dice que Satanás, el acusador, Ujú. incitó a David y se levantó. O sea, lo que me da a entender es que en el estado espiritual que estaba David, en un momento David permitió que se le metiera un orgullo. Ujú. Y usted sabe que Dios repudia el orgullo. Amén. Así es. Entonces David, la palabra del Señor dice que Satanás ni el maligno pueden tocar un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón Dios permitió que Satanás incitara a David? Porque Dios quería dar, Dios lo permitió. Porque cuando nosotros se nos metió un orgullo, que es un pecado, que es abominación a Jehová, Ujú. entonces Satanás tiene acceso a nosotros. Sí, Señor. No sé si me doy a entender. Sí, Señor. Y como Dios sabe que Satanás tiene acceso a nosotros, entonces Dios permitió que él Claro. lo intara, ¿verdad? Amén. Pero no fue porque fue que él... si usted lee esa lectura, usted va a ver que, perdón, aparentemente como que hay una contradicción, pero no es una contradicción. Lo que pasa es que en la vida espiritual que estaba David en ese momento, como tenía un orgullo, se le metió un orgullo en su corazón. Ha crecido. Entonces Satanás, Dios permitió que Satanás hiciera eso, porque Dios necesitaba darle una lección a David, Amén. juntamente con el pueblo de Israel, y efectivamente Dios se la dio. Sí, Señor. Así es. Amén. Amén. Entonces Dios lo puso a escoger y le hizo 3 propuestas. Pero de las 3 propuestas, David agarró caer en manos de Jehová.
Usted sabe que si cae en manos del hombre, el hombre no perdona. Chacho. La otra propuesta, ¿cuál es? No sé si el hermano Tito tiene el otro versículo ahí. Pero la cosa es que la otra propuesta fue caer en manos de 3 años de hambre. que hubiera una gran hambre en el pueblo de Israel, que hubieran 7 años de hambre. Y la otra propuesta fue que el ángel de Jehová azotara, o que David fuera azotado por sus enemigos Por 3 meses. por 3 meses. Y David dijo, no, líbreme Jehová. Jehová tiene misericordia, pero si caigo en manos de los enemigos, soy hombre muerto. Mas sin embargo, David prefirió caer en manos de Jehová. Amén. ¿Por qué razón? Porque él conocía a Jehová. Amén. ¡Gloria a Dios! Qué bueno. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Porque aunque nosotros fallemos, si nosotros llegáramos a fallar como fallamos, siempre... Amén. Miren, hermano, nosotros estamos en la iglesia a hablar la verdad por misericordia de Dios. Por la gracia. Amén. Pero nosotros a cada instante estamos fallando, pero Dios nos ve con misericordia. Porque Dios ve que estamos en el camino y queremos servirle. Pero hay algo, y es que tenemos que aprender a hacer oración de confesión. Por eso es que en el Salmo 51 es cuando David le confiesa. Después léalo detenidamente. Cuando David le confiesa, ese es un salmo precioso y de una gran confesión. Amén. Entonces, a mí me llamó la atención porque en el versículo 5 de Primera de Crónicas dice que en Israel, después que Joá, oiga bien, Joá hizo el censo, pero en ningún momento Joá quería hacer ese censo. Usted sabe que Joá no quería hacer ese censo porque Jehová sabía quién era Jehová. Amén, así es. Pero David no tuvo ojo para ver eso en ese momento. Se le olvidó. Porque el pecado y orgullo ciega. Aunque David después se arrepintió. Amén. Pero más sin embargo, dice Crónica que cuando Joá dejó 2 tribus, él llevó el censo y lo hizo. Y cuando le llevó el resultado al rey, él no censó ni la tribu de Leví, que son los levitas, ni la tribu de Gad, creo que fue la de Gad o la de Benjamín, algo así. Dejó 2 tribus por fuera. ¿Sabe por qué? Los levitas, bueno, usted conoce la historia de la tribu de Leví. Amén. Y de las otras tribus también. Amén. Dios nos permite que los levitas sean censados. Amén. Del pueblo de él. Y la otra tribu, no me acuerdo si es la de Gad o la de Benjamín. Pero Dios nos permite que el pueblo de él sea censado por de confianza. Y no poner la confianza en él, en el dueño del pueblo. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y aunque el pueblo de Dios caía en idolatría y hacía lo que pasaba, que era Israel, pero Dios siempre peleaba por su pueblo. Amén. Hermano, si nosotros hacemos algo, no nos vamos a librar de la consecuencia, porque la consecuencia siempre la pagamos. Amén, así es. Pero con la diferencia de que Dios está con nosotros y Dios nos ayuda y Dios nos guarda. Amén. Seguimos siendo el pueblo de Dios, pero las consecuencias las pagamos, pero seguimos siendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos la confianza en Él. Dios quiere, hermano. Entonces mire, y en el libro de las crónicas, después lea el libro de las crónicas, y compare esta 2 lecturas. Y usted se va a dar cuenta que en el libro de las crónicas, en el versículo 5 dice que en Israel había 1 millón, eso es dando ya el final del censo de los hombres que eran aptos para la guerra. Pero David parece que se vio solo en un momento dado. Pensó él y dijo, yo voy a censar el pueblo para ver con quién yo cuento. Aquí nadie tiene que contar con gente humana. La palabra del Señor dice, maldito es el hombre que confiara en el hombre.
Es con Dios que hay que contar, porque Dios es el que provee. Si Dios no edifica, el Salmo 24 dice que si Jehová no edifica la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, esto es de Dios. Seamos fieles a Dios, eso sí. Hagamos una entrega total a Dios y Dios proveerá. Y no nos olvidemos que la obra camina porque Dios la hace caminar. Gloria al Señor. Claro, Dios necesita de nosotros porque nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, pero Dios es el que provee todo. Todo. Dios nos da las ideas para trabajar, Dios nos da todo, Dios es el que nos provee, mira hermano, si nosotros no podemos meditar, Dios es el que hace todo en uno. Uno solamente es un canal, ¿cómo se llama? Un instrumento en la mano de Dios. Amén. Eso es tan tal que la palabra del Señor dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso es que cuando de su buena voluntad, o sea que tiene que haber una buena voluntad de Dios, o sea conforme a lo que Él quiere que hagamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ser que nosotros nos sintamos sin deseo de hacer las cosas, pero y ser sincero y decirle al Señor, Señor, yo no siento deseo. Su palabra dice que usted pone en nosotros el querer como el hacer. Ponga en mí el querer porque yo no siento hacer tal cosa. Amén. Yo le he dicho a Dios eso. Amén. Pero Dios es fiel porque ¿sabe lo que quiere ver Dios? Dios quiere ver la sinceridad de uno. Amén. Amén. Delante de Dios estamos desnudos, hermano. Con Dios es mejor ser sincero, ser honesto. A Dios le encanta la honestidad. Amén. Entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Porque Dios, mire hermano, no nos olvidemos, cuando nosotros vamos a orarle a Dios, Dios sabe si lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo de verdad. Porque Dios mira el corazón. Amén. Y conforme a como usted pide en su corazón es que Dios hace las cosas. Amén. Dios no hace nada porque usted quiera o por hacerlo. No. Tiene que ser con un corazón sincero. Amén. Gloria al Señor. Y ya para terminar, entonces, Dios tiene reserva. Amén. Dios tiene reserva. Los seres humanos no tenemos reserva, pero Dios tiene reserva. Sí, Señor. Cuando todo parece que se termina y que todo parece... Mira, hermano, hay situaciones que pasan en el pueblo de Dios que Dios las permite con un propósito. Sí, Señor. Pero Dios en esta noche te dice que Él va a poner todas las cosas en su lugar. Amén. Dios va a poner todas las cosas en su Gloria lugar. a Dios. Dios a veces permite que pasen cosas porque Dios quiere enseñarnos algo. Amén. Dígale al Señor o digámosle al Señor, Señor, en esta situación que yo no entiendo, que estoy pasando, ¿qué quiere enseñarme, Señor? Y tengamos los oídos prestos y un corazón sensible para ver lo que Dios quiere que aprendamos, porque nada pasa a un hijo de Dios por casualidad.